poco rápido, dado que andamos un poco mal de tiempo. Mi idea es presentar un poco las principales ideas o los principales resultados desde la perspectiva de la unidad en la que nosotros trabajamos. Es decir, desde la perspectiva un poco que pudiera más reflejar lo que nosotros diríamos a la parte política del departamento. Las grandes ideas que salen de la encuesta. La primera es que la crisis no acaba con el fenómeno inmigratorio, ni cambia su perfil básico, aunque sí muestra, como veremos, algunas líneas de cambios. Me parece que se trata de un aspecto fundamental. En principio, en el resto del Estado, el fenómeno de la crisis supone un bloqueo de la entrada de población y eso no ocurre en el caso vasco. De hecho, aumenta. Si analizamos lo ocurrido a partir de 2008 en Euskadi, llegan 75.027 personas que representan casi el 40% de la población residente de origen extranjero, bueno, pues 2013-2014. Más importante aún, de estas 75.000 personas, 62.444 tenían en 2014 entre 16 y 64 años, un 40,5%, parece que sea... Sí. Bueno, un 40,5% de la población en este grupo de edad. Es decir, que en el periodo de crisis, entre 2008 y 2014, llega un grupo importante de población, casi el 40% de la inmigración existente en 2014, y la mayoría de ella eran personas en edad activa. Bueno, voy a seguir. Por aquí. Es que me he dejado las hojas para verlo. Es igual, más o menos, si me pongo lejos, la presbicia me deja toda. Aquí vemos, por tanto, cómo afecta. Sí que es verdad que hay entradas y salidas, es decir, todo esto no se suma a los que previamente estaban, parte de los que previamente estaban salen. Pero, en cualquier caso, entre 2010 y 2014 aumenta el volumen de población extranjera. Tanto en términos del conjunto de personas que viven en hogares donde hay al menos alguna persona de origen extranjera, como de los extranjeros de origen, pero como aumenta el volumen de nacionalizados, que es un fenómeno de gran importancia en este periodo, la población en sentido estricto extranjera se reduce ligeramente. Aumenta el peso relativo, la población extranjera de origen pasa del 8,2 al 8,9%, aunque en términos estrictos los que no se han nacionalizado, pues el peso baja de 6,6 a 6,3%. La EPIE tiene uno de los elementos importantes, es que analiza el conjunto de la población extranjera de origen, no por establecer, digamos, elementos de discriminación ni nada, pero sí para conocer la evolución de un grupo que sigue siendo en general un grupo vulnerable, el de la población nacionalizada. Aquí vemos un elemento que yo creo que es bastante importante, es dentro de esta perspectiva de renovación de la inmigración en Euskadi, con alrededor de un 40% de población llegada entre 2008 y 2014, podemos ver que en general, en los grupos de peso tradicional en Euskadi, la renovación es algo menor, particularmente en el caso de la población de Europa occidental. Y en cambio, en la nueva inmigración, quitando quizás el factor del grupo de China, donde también está por encima de la media, en general
la renovación es muy amplia. Ya veis que hay grupos donde la mayoría, particularmente en la población en general, en la población africana y el resto de América Latina, el resto del mundo, la mayoría del grupo llegado o llega a Euskadi en pleno periodo de crisis, un factor yo creo que importante. No hay un gran trastoque en la distribución interna, pero sí vemos que los grupos dominantes en su origen, perdona. Sí. Los grupos dominantes en su origen pues pierden de alguna manera unos cuantos puntos digamos el grupo nuevo pues vemos cómo va ganando peso. Aquí lo vemos claramente. El grupo, digamos, la nueva inmigración, los nuevos grupos, pasan de representar de un 36% en 2010 a un 41,1% en 2014. Un dato para mí muy importante que explica las características de la inmigración posterior a la crisis es este. Aunque sigue siendo dominante la llegada directa desde el país de origen, casi un 52% llega directamente de allí. Sin embargo, el gran cambio entre 2010 y 2014 es que frente a un 20% en 2010, más de un 42% llega de otra comunidad autónoma. Es decir, que es una inmigración interna, por decirlo así, dentro del Estado español. Las motivaciones para la llegada a Euskadi no cambian entre 2010 y 2014, sigue siendo determinante el factor trabajo y el factor reagrupación familiar, aunque el factor personal de conocimiento de alguien, de una recomendación personal, sigue siendo determinante. Aunque no es decisivo, sí que de alguna manera hay un aumento, hay una mayor relevancia del factor más ayudas sociales, aunque sigue siendo un factor extremadamente limitado a la hora de explicar los movimientos migratorios. Un dato que sigue siendo importante en términos de un departamento como el nuestro, sigue siendo un factor muy importante, y es que a pesar de que también hay un grupo importante de personas con estudios cualificados, aquí metemos estudios terciarios, formación profesional de grado superior, un volumen de 36.000 personas no deja de ser importante para una sociedad como la vasca. Sí que es relevante que la gran mayoría del bloque inmigratorio son personas sin estudios cualificados y en algún caso incluso sin ningún tipo de estudios, que es precisamente el grupo que más crece entre 2010 y 2014. En un contexto de transformación social y económica brutal como el que vivimos en el contexto mundial, donde las perspectivas de la población menos cualificada son crecientemente difíciles, esto no deja de ser un reto importante. La segunda gran idea de lo que ha ocurrido entre 2010 y 2014 es la que no deja de ser una cierta sorprendente resistencia de la ocupación entre la población de origen extranjero. Aquí lo podemos ver. En 2010 había 77.000 personas ocupadas de origen extranjero, en 2014 75.280. Es decir, que en plena crisis el empleo se estabiliza dentro de este colectivo, lo cual no deja de ser sorprendente. Sin embargo, por la atracción de población de la que hablaba antes, por el aumento del desempleo también, porque hay más volumen de población
para un mismo volumen de empleos, pero también por un aumento de la población activa. En los procesos de crisis tiende a haber una reentrada de colectivos dentro de la actividad, pues un factor importante es el aumento de población parada dentro del grupo de origen extranjero. Un aumento de casi 15.000 personas, un elemento por tanto importante. Es decir, que siendo las dos cosas son ciertas, hay un mantenimiento de la ocupación, pero también hay un aumento del volumen de parados. Aquí tenemos algunos indicadores sobre la ocupación donde vemos que hay tendencias positivas. No solo se mantiene la ocupación, sino que las tendencias son en general internamente favorables. Desciende, por ejemplo, la parte de contratación temporal. Esto está muy vinculado a la regularización en el ámbito del servicio doméstico, hay que señalarlo. En la misma línea cae el porcentaje de no afiliación, que es un indicador de empleo sumergido. Más interesante aún, cae el volumen de trabajo por debajo del nivel formativo. Bueno, pues de cara a las personas con más cualificación hay un mayor ajuste. Y únicamente aumenta, pero esto es un fenómeno general, como todos sabemos, el trabajo a tiempo parcial, que aumenta casi 8 puntos. Un cambio aquí importante es el desplazamiento de la estructura del empleo dentro por ramas de actividad. Por un lado, hay una caída muy fuerte del empleo en la industria de la construcción. Es llamativo que vivimos en un país, aquí hablo en el contexto español, donde nunca nadie habla del problema de la caída del empleo industrial. Sin embargo, es un elemento clave para explicar lo que ha ocurrido en Euskadi, tanto en negativo, en el sentido de fuerte caída, como en positivo, en el sentido de mantenimiento más o menos de ciertos niveles de vida, de bienestar, a pesar de esa gran crisis. Sí se habla, aunque cada vez menos, de la crisis de la construcción, que en este sector ha sido determinante. Ha habido, en cambio, un desplazamiento del empleo hacia el servicio doméstico. Entonces, bueno, se mantiene el empleo, pero sí que de alguna manera hay un deterioro interno en términos de pérdida de mucho peso en el sector secundario y aumento dentro del sector terciario de este grupo. Es verdad que también aumenta el empleo aquí, en otros servicios, es parte de los que explica una cierta mejora también de una cierta línea de empleo cualificado en este colectivo. Hay una cierta polarización o tendencia a la polarización en el sentido de que se pierde empleo en los grupos intermedios, fundamentalmente por el tema industrial, construcción. Aumentan directivos técnicos y empleados, que esto es un fenómeno interesante, pero también aumenta el trabajo no cualificado. Aquí vemos, y este es uno de los datos más interesantes, es el mayor deterioro comparado del grupo que llega durante la crisis. Si vemos aquí los coeficientes de ocupación, la tasa de empleo, vemos que las personas que llegaron en los últimos 6 años, antes de la crisis, tenían una tasa de empleo cercana al 50%. Cae en este caso al 42,4%. En cambio, en la población que lleva 7 o más años, la variación es muy similar a la que se ve en la población nacional, una caída de entre 2 y 3 puntos. La crisis afecta sobre todo a este grupo, aunque no deja de ser sorprendente que personas que llegan en plena crisis a Euskadi a partir de 2008, pues un 42,4% encuentren pues una ocupación. No deja de ser un factor que merece una reflexión. En términos de paro, aquí vemos el fuerte aumento en el grupo este, que es el más afectado por el paro, del 35,7 al 47,1, aunque también en este caso aumenta de una manera importante en el grupo que lleva 7 o más años.
Un elemento clave vinculado a la crisis, que es general, del que se habla muy poco, pero que es determinante, es el aumento del paro de larga duración. En 2010 teníamos 14.000 personas, en estos momentos tenemos 32.000, bueno, en 2014 32.000. Pero lo que es más llamativo es que en los casos de muy larga duración, más de 2 años, pasamos de apenas 4.000 personas en 2010 a casi 20.000 en 2014. Incluso más de 5 años, 786 a 4.300. Este es uno de los grandes problemas, no solo en relación a la población extranjera, pero especialmente en el caso de la población extranjera. Esto, por supuesto, se ha traducido en mayor necesidad de prestaciones sociales. Aquí lo podemos ver. Las personas que viven fundamentalmente como ingreso principal de la RGI dentro de la población extranjera han pasado de ser un 9,6% en 2010 a 15,3% en la actualidad, con un aumento fundamentalmente en el grupo de 7 o más años, donde aunque hay un aumento en el grupo de que lleva menos de 6 años, el mayor aumento es en otras ayudas. Y aquí, ahora lo podemos ver la lógica de esto. Las personas de origen extranjero cuyos ingresos proceden fundamentalmente de la RGI-PCV pasan de ser 14.000 en 2010 a 24.500 en 2014, pero, y este es un dato fundamental, en casi un 90% son personas claramente integradas en Euskadi, es decir, que llevan 7 o más años. Los que han llegado en los últimos 6 años únicamente suponen un 12% del incremento. Esto es muy importante para entender que realmente no ha sido un factor clave en el aumento de las personas beneficiarias de la RGI, contrariamente a lo que habitualmente se cree. Este grupo, sin embargo, que es un grupo extremadamente precario, sí que de alguna manera ha tenido que recurrir en muchos casos para sobrevivir en estos contextos de falta de ingresos, de desempleo, a otras ayudas, donde pueden estar desde las AES hasta las ayudas de Cáritas, etc. Aquí el aumento de 3.236 más personas atendidas, la gran mayoría son personas que han llegado a Euskadi en los últimos tiempos. Un tercer aspecto que para mí me parece determinante es que no se observa deterioro en los indicadores de integración social. Aquí lo podemos ver en algunos. Desciende el peso de la irregularidad, de las personas que no tienen permiso de trabajo. Desciende de una manera muy notable un problema que era importante en 2010, el impacto de la soledad. Tiene bastante que ver con la reagrupación familiar. Algo que uno no acaba de entender muy bien, pero que quizás para la reflexión sería interesante. La percepción de rechazo social se derrumba. La denuncia de problemas graves de racismo, de xenofobia, no cae tanto, pero cae también. Caen los problemas de integración en la escuela, lo cual es interesante. También se reducen los problemas de insatisfacción dentro del puesto de trabajo. Los problemas sociales en el entorno residencial, un indicador de guetoización, de alguna manera, también desciende del 10,2 al 4,2%. Y en sentido contrario, pues las personas que realizan estudios reglados mayores de 16 años, pues aumenta. Es decir, bueno, pues de alguna manera es un poco lo que yo suelo hablar un poco con Xavier, ¿no? Es decir, en una situación catastrófica, de crisis, con un volumen muy grande de personas que llegan, un 40% de los que hoy viven o de los que vivían en 2014 llegan en plena crisis, pues socialmente todo mejora, ¿no? Es decir, hay algo ahí que de alguna manera refleja que algo se está haciendo positivamente, cuando, sin embargo, el mensaje externo es el contrario.
Hay unos altos niveles de identificación con la sociedad vasca. En términos, bueno, se siente bastante o muy identificada, un volumen cercano al 75%, aunque bueno, hay un grupo que no siente ningún tipo de identificación. Puede no ser extraño, teniendo en cuenta que llevan muy poco tiempo, muchos de ellos, pero que bueno, que merece alguna reflexión, sobre todo pues, cuando vemos que en algunos colectivos, por ejemplo China, el 60,4% no se siente poco o nada, y también en grupos procedentes del resto de África. Bueno, pues, no es un tema preocupante, pero sí merecería algún tipo de reflexión. Y finalmente hay un aspecto que yo creo que es para los que dedicamos fundamentalmente en el ámbito del Departamento de Empleo a temas sociales, pues que tiene menos impacto, pero que no deja de ser un elemento para la reflexión, es que la inmigración sí que puede contribuir, aunque por un lado aumenta la diversidad, en otro ámbito puede contribuir a limitarlo un poco en el tema de lo que es la relación euskera-castellano, donde podemos ver aquí una clara desproporción en favor del castellano en cuanto al uso del idioma y el conocimiento al menos suficiente de la lengua. Es prácticamente dominante en el caso del castellano y muy minoritario en el euskera. No estamos en un departamento de empleo y políticas sociales, esto es un tema para nosotros pues, en el que no somos estrictamente competentes, pero creo que sí que es importante tenerlo en cuenta. Y estas serían un poco las grandes líneas de lo que vemos como principales rasgos de evolución entre 2010 y 2014. Elementos que, ya digo, plantean cosas interesantes, ¿no? Es decir, en la práctica hemos vivido una inmigración masiva en plena crisis. Sí que ha generado problemas de desempleo, de demandas, de necesidades de apoyo social, etcétera, pero al mismo tiempo se ha mantenido el empleo, ha mejorado los niveles de integración social y no deja de ser un fenómeno pues, bastante sorprendente y creo que con pocos elementos similares en el contexto no solo español, sino también europeo, donde, como todos sabemos, estos procesos están generando muchas contradicciones. Es verdad que también aquí, ¿no? Pero bueno, creo que el nivel de salida que se está dando es relativamente favorable. Bueno, con eso.